El gusto de las 12. Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las 12 y vamos a recibir una invitada muy especial, una persona que de verdad que desde sus inicios en los medios ha podido conectar con el público nacional e internacional. Ella es una gran comunicadora. Vamos a conversar con Yasmín Cabrera. Bienvenida al gusto de las 12. Qué placer, qué placer. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en el gusto de las 12. Así debe ser. Comunicadora y actriz. ¿Cómo? Te puedo decir que hay una obrita por ahí, una obra que creo que ha sido una de las obras que más ha durado en cartelera. Casi 21 funciones, Yasmín, ¿verdad? Ni princesa ni esclava. Esa la presentamos hace poco nuevamente. Es una historia muy buena porque es cómica, pero también lleva un mensaje sobre la vida de tres mujeres con historias diferentes que sufren discriminación en sus áreas y dan su perspectiva. La prostituta, yo creo que mi amiga estuvo aquí, Nisbel, ¿verdad? La actriz, ustedes la entrevistaron. Y mi amiga Violeta Ramírez. Violeta Ramírez también, la mujer maltratada y también la intelectual que se le dificulta conseguir pareja. Es muy jocosa, fue escrita por Humberto Robles, un mexicano, y se ha presentado en toda Latinoamérica. ¿Sabes que ahí donde tú ves la calidad profesional que hay cuando se forma una carrera en esta área? Yasmín, tú la ves frente al noticiario. Y está claro. Entonces, cuando tú la ves en la tabla, tú dices, pero ven acá, ¿pero qué es esto? Como que me la cambiaron. Pero me la cambiaron. Pero noticias. Pero un personaje en cada área, ¿no? Claro, como debe ser. A tu juventud, Yasmín, el reto de sentarte a dar noticias, porque la gente cree que es leer noticias, pero debes primero leerla, digerirla y luego comunicarla. Es un reto muy grande cuando se es joven. Bueno, yo entiendo que lo primero es leer la prensa todos los días, porque no solamente para tú poder leer con fluidez, tú tienes que entender el contexto de lo que se está hablando. Entonces, hay intríngulis, hay asuntos internos que la gente no ve, porque la gente ve el resultado final. Por ejemplo, a veces se va el prompter. Entonces, uno tiene que agarrar abajo. Tener la noción. Ustedes tienen el prompter y tienen la nocia. La noticia abajo, pero muchas veces tú no tienes exactamente dónde vas a caer. Exactamente. Pero en otras ocasiones, en el peor de los casos, que pasa muchísimo, se va el prompter. Hay un tiro en vivo, pasa algo, tienes que ir con el reportero desde el lugar de los hechos, o pasa algo y si tú no tienes el contexto de lo que está sucediendo, la noticia de hoy, se te hace difícil pues hilvanar todas las ideas y poder crear un intro, que es la parte que lee el periodista, el locutor. Y hay muchas cosas que se dan improvisadas por eso. Okay. Es bueno que ustedes sepan que Jimmy estaba muriendo allá afuera, nosotros dando el notigusto. Esto es de Churchill, el notigusto. Nosotros cogemos la gagueamos, la discutimos. Y le damos para allá. Yo tengo una capacidad que lo que no me sé me lo invento. Y después, ¿me entiendes? Pero mira, viendo el Instagram, aparte de que es de los toros, tú eres del este. Ten cuidado. Sí, lo que pasa es que mi esposo es director de prensa. Tú apoyas. Pero entonces, ¿por cuál es el equipo? Yo soy de los toros. Yo aprendí pelota con mi esposo. Antes de eso yo no llegaba a ningún equipo. Ten cuidado, Álvaro, para que no te narren un patazo en la cabeza. Tranquilo, que no, el Instagram está bien. Ya está brechando el Instagram. Orgullosamente muerta, como me dice. Ya usted no puede opinar porque usted es una difunta. Orgullosamente difunta. Venimos maduros para el otro año. Nosotros estamos al mismo lado del palco ahora mismo. Al lado de los muertos. La cogidita quedó fuera. Mira, sí, pero en este año que sucedió básicamente la reapertura del mundo, en este año, ¿cómo fue? Tú nos puedes hablar un poquito de cositas puntuales que sucedieron este año, que quizá la entiendas tú porque te mantuviste el año entero dando noticias, pero nosotros que te estaba viviendo en su casa y aquel no estaba haciendo nada y yo por mi lado no nos enteramos. ¿Cuáles fueron esas noticias más sobresalientes que surgieron en el 2021? Mira, al margen de la vacunación y la vuelta a la presencialidad a las clases y la vuelta a las restricciones en muchos países por las diferentes variables, ocurrieron otros hechos. Evidentemente. Bueno, la llegada al poder de Joe Biden, recordamos que eso fue precedido por el asalto al Capitolio por partidarios de Donald Trump que no reconocían el triunfo de Joe Biden. También en un país muy lejano, sudeste asiático, ocurrió la toma de poder por parte de los militares, eso fue en Birmania. Todavía hay una cruenta enfrentamientos entre los civiles y arrestamientos, etcétera, etcétera. Y que se entendía que ya
ese tipo de gobierno se había erradicado, esas dictaduras y esa posesión de militares en el gobierno, como que se había erradicado de los países. Sin embargo, Birmania se sorprende con esto. Sorprende con esto a inicio de años y todavía, bueno, la comunidad internacional como que ha hecho caso omiso a este caso. No, es que estamos en COVID. Estamos en Sí, COVID. Sí, quizá sí, por sí. eso, quizá Pero por en eso. América Latina, que es quizás el caso más cercano que llega a nosotros, bueno, elecciones en Chile, donde la izquierda triunfa, con un presidente súper joven que viene de las protestas que se dieron a inicios del 2010, 2013 más o menos. También tenemos la llegada al poder en Perú de un presidente también de izquierda, que es de izquierda, pero está en contra del matrimonio gay, está en contra Sí. del aborto, entre otros. Elecciones Él es de en izquierda, pero- Venezuela. Él es de izquierda, por ese sabor a capitalismo. Que tiene Sí, el se le fondo. siente, se le Se siente. También elecciones en Venezuela, donde por primera vez participa la comunidad internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas, el Centro Carter, y volvió a ganar el oficialismo. Divisiones en la oposición de Venezuela que se vieron en estas elecciones. También el asesinato de Jovenel Moïse. Wow, sí. Caso, una cumbre perdida, que fue la cumbre del clima, en la cual los científicos hablaban de que debían tomarse acciones urgentes para parar el calentamiento global, pero como siempre se dieron recomendaciones para parar, por ejemplo, las emisiones de metano, el uso del carbón. En vez de la eliminación se habló de una reducción gradual. También la canciller alemana, esto en Europa, Angela Merkel, después de 16 años en el poder, pues ya se retira de la política, en una transición bien pacífica, la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán y la toma de nuevo al poder de los talibanes. Que Yasmina, ahí voy a hacer una parte porque la gente ve la imagen, se viralizó la imagen del último soldado. Ese último soldado es un general de 4 estrellas que era el comandante que estaba en Afganistán. O sea, no fue que el cabo Pérez lo montaron de último. Y eso es un ejemplo, eso a nivel institucional manda un mensaje a los comandantes. O sea, Sí, claro. ya mi tropa está a salvo, yo como comandante de ella me voy de último. Por eso que se dice que el capitán se hunde con su barco. Sí, claro. Ahí Así está. es, pero realmente esa retirada fue un total fracaso y la vuelta al Chavo poder sabe. del talibán, aunque muchas organizaciones internacionales y gobiernos condicionaban a que se reconociera el talibán como gobierno, a que se respetaran los derechos humanos, vemos retroceso. Por ejemplo, ya las mujeres no se pueden montar en un taxi sin un hombre. Ah, sí. Muchas niñas no han vuelto a la escuela, muchas mujeres no han vuelto a la universidad, o sea, un retroceso total. Y ese tema, lamentablemente en noticias, un tema, tumba otro tema. Sí, claro. Es así. Estamos conversando con Yasmín Cabrera, ella es actriz y comunicadora. Estamos haciendo un recuento de las importantes noticias internacionales de este año 2021. Este año 2021 que ha traído tantas sorpresas. Adelante, Yasmín. Así es, tenemos el caso de Ecuador, algunos motines que se dieron, como con 300 muertos o más por liderazgo en las cárceles de grupos contrarios. En Oriente Medio, el resurgimiento del conflicto palestino-israelí. Un enfrentamiento que duró como 11 días, en el cual, como siempre, el lado palestino sufrió pérdidas millonarias en infraestructuras y muertes de niños, de jóvenes, de víctimas civiles, pero se hace una pausa en este conflicto que, si no se resuelve la delimitación de tierras, entre otros, va a volver a resurgir. Y Ñonguito, no es por la trampa de grasa, No es por la franja de grasa. Franja de grasa. Sí, sí, pero el que Es juega que la pin- trampa de grasa. el que juega pintín en el colmado dice, oye, esta gente tiene toda su vida matándose, oye, por la una pendeja. trampa- la trampa Oye, de grasa. entre esos países hay una trampa de grasa y esta gente, oye. Señores, la ignorancia es atrevida. Bueno, yo creo que me parece que hemos abarcado la mayoría de Sí, los me temas de este surge año. una pregunta y es cuando tocas el No, a mí me tema surge de- una, a mí me surge una. Una sola, adelante. Y nada más no fue el COVID, ¿qué pasó? Ah. O sea, tú dijiste todo eso y todo eso nada más fue el COVID y ya. El COVID, Delta y ahora Omicron. Después de toda esa noticia que tú acabas de decir, que es un resumen son amplio, que importantes. son importantes, básicamente la pandemia gente le no le dio enterró caco. todo. La gente no le dio Bueno, lo que mente. pasa es que las noticias cobran importancia de acuerdo a cómo te afectan. Sí, claro. O sea,
con el tiempo las personas se impactan más porque tenemos redes sociales, entonces se ha democratizado los medios de comunicación y tú ves lo que pasa del otro lado del mundo. O sea, aquí todo el mundo vio lo que pasó en Afganistán y como somos, por ejemplo, todas las mujeres nos sentimos indignadas y todas las mujeres leímos un poco de lo que estaba pasando, para darte un ejemplo. Pero realmente lo que te impacta es lo que llega. La noticia de hoy en día, por ejemplo, la primera que ponemos en noticieros es Omicron. Exacto. La gripe, claro. porque es lo que nos está afectando. La que anda. Y eso es lo que nos interesa. Pero ahora dura menos, es menos duradera una noticia. Anteriormente, quizá la misma noticia, aparte, quitando la de la pandemia, duraban una semana, 2 semanas, noticia te mataba una noticia, otra. pero ahora mismo tú das la noticia hoy y ya esa noticia muere y al otro día viene otra. O sea, como que ya no se le da ese seguimiento que antes se le daba en las noticias. Lo que pasa es que hay una inmediatez y si el tema que viene al otro día es más impactante y todo el mundo está hablando de eso, y bueno, ustedes trabajan en un medio de comunicación que priorizan temas dependiendo del impacto que tengan. No necesariamente el tema del día de hoy sea un tema trascendental en términos de que va a tener consecuencias importantes. Entonces todo va a depender de lo que impacte, lo mediático. O sea, nosotros, por ejemplo, duramos ¿cuánto? Hablando de un tema banal, toquicha, por ejemplo. O sea, ¿cuánto se duró hablando cada vez que agarran a alguien, que lo someten a la justicia? Entonces un tema tumba a otro, eso es El caso normal. de los moluscos. Y uno, no solamente, o sea, no solamente se prioriza sobre esa base, sino también de lo que le interesa a la gente. Al final vivimos del consumo masivo de la gente, los medios de comunicación. En el caso de nuestros vecinos haitianos, la situación de Haití, las bandas que por todo este tiempo han tenido en zozobra, si se quiere, a ese país, ¿cuál es la expectativa que tú ves a futuro con esta situación ahí? Bueno, yo no veo el vecino? una salida rápida. Yo creo que la crisis se ha normalizado. Ya hemos estado acostumbrados a que Haití vive en crisis. Todo el tiempo. Que se dé una ligera mejoría ya es ganancia. Pero Haití vive en crisis. Yo no veo una solución inmediata al tema haitiano. Además de que la comunidad internacional no le ha hecho caso. No es un tema prioritario en la agenda internacional. Hay 2 puntos que tocaste en el resumen de las importantes, de las más importantes noticias de este año 2021. Y esa es la cumbre que habló del tema climático. La gente no le da mente al tema climático en el país. Y si nos vamos al cine, hay una película que se llama... Don't Look Up. Y yo también iba a hacer referencia a esta que se llama Mad Max, donde la guerra es por agua. Y esa ciencia ficción, si seguimos como vamos, quizás nosotros no lo veamos, seguro nosotros no lo veamos. Nosotros, estos que estamos acá. Pero esa va a ser la guerra que va a impulsar al mundo. Y fíjate que esa película es más bien como una parodia. O sea, habla de que viene un cometa, pero es una parodia de cómo lo toman los medios de comunicación, cómo lo toma la audiencia y cómo responden las personas y qué genera rating. O sea, qué declaraciones son más cómicas, que, por ejemplo, la científica, no sé si lo vieron, no quiero hacer spoiler. La claro. científica que Ayer yo hablaba de ella. que hablaba de que tiene un nuevo, que descubrió el cometa, sale en un programa de televisión diciendo, oye, esto es una emergencia, y lo que le hacen es memes. Entonces es interesante. Yo pensaba que nada más el dominicano que a todo le cogía chelcha, pero el gringo también da su cuerda y hace su meme. Pero ahí donde ve el tema. La gente no le está dando importancia al cambio climático, A nada. a la capa de ozono. La gente no le da mente a eso porque no lo vemos. O sea, no lo tocamos. No es lo mismo que yo te saque 1,000 pesos de los bolsillos, que tú me quieras volar arriba, que yo te diga dentro de 2 días el sol te va a quemar, que me quemen. Me meto en mi casa. Pero eso va a repercutir en la humanidad. Así es. Y también los políticos tienen una gran responsabilidad. Lo que pasa es que cuando tú haces un cálculo de costo-beneficio, tú dices, bueno, esto me va a costar mucho dinero, reducir las emisiones, y yo tengo otras necesidades que cubrir. Principalmente los países subdesarrollados. Los países desarrollados deberían tener mayor cuota de responsabilidad para prever eso a futuro. Pero, por ejemplo, si aquí todavía hay problemas, qué sé yo, desempleo, hambre, que vamos a estar hablando de que del calentamiento global, que va a afectar significativamente, qué sé yo, a los nietos de nosotros, a los bisnietos. Sí. Pero se están viendo las consecuencias. Por ejemplo, este año, yo no hablé de los temas catastróficos, pero vimos sequías extremas, inundaciones en zonas que nunca se habían visto. O sea, muchos fenómenos atmosféricos que se intensifican por el tema del calentamiento global. O sea, que se está viendo. Lo que pasa es que como no hay una correlación directa, que tú dices, o sea, la gente no le echa la culpa directamente al calentamiento global,
Entonces es más fácil dejar pasar. Y yo creo que la responsabilidad principal está en los países más desarrollados y los países más contaminantes, que Estados Unidos, China, por ejemplo, la India. Le dimos un vistazo al ámbito internacional, pero ya hablando en términos locales, dentro de tu visión, el asunto de la justicia de nuestro país, ¿realmente tú entiendes que se está viviendo una justicia independiente? Bueno, yo creo que hay que darle tiempo a los casos. Por lo menos los funcionarios públicos ya están como más en el escrutinio de la población. Todavía se está en fase previa o sea, no se ha ido a juicio de fondo en la mayoría de los casos, pero por lo menos yo veo como positivo, a pesar de las críticas que hay entre un sector y otro, que podría estarse politizando Sí, claro. la justicia, que esto es la fase preliminar, que todavía no están condenados, Exacto, que muchos nada. pueden ser absueltos. Sí, mucha gente piensa que sí. Y no están condenados. Claro. Yo veo como un avance de que ya hay mayor temor por parte del funcionario público de hacer lo incorrecto, Sí. porque ya la ciudadanía tiene Está de mayor espera. conciencia, está a la espera y hay unos linchamientos públicos. Y Sí, todavía sí, faltan moluscos, falta cangrejo, falta... ¿Qué lo Sí, es? sí, nos llevamos de eso. Mira, Yasmin, vamos a hacer algo para cerrar, una valoración. Del 1 al 10, a los siguientes puestos que te voy a decir. Sobre la alcaldesa Carolina Mejía, ¿qué valoración tú le das? 8, a mí me gusta su gestión. Sí. Ok, los diputados, ¿cómo han trabajado? Dicho para atrás. Bueno. Es un 1 a 10 nada más que hay, no te preocupes. Trago. Juégatela ya. Con 1 a 10. 6. Un seis. Los senadores, Están por ahí. Igual. Están ok, por ahí, la vale. justicia independiente Ya habló. Va bien, Va bien. 8. Hay que Y- darle tiempo también. Sí, claro. y el claro. presidente, ¿cómo vamos? Esa es la última. 7. Un 7 por el presidente. Bueno, ha tenido muchos escollos, señor. Sí, Una pandemia Claro, no es fácil, o se sea. enfrentó a una Le pandemia. dieron un juego perdido, fue. Y la economía no está mal. Ey, No, le no. dieron un juego perdido, Un fue. juego perdido. Fue feo. ganado. Sí, tuvo que fajarse. Bueno, señores, nuestra querida invitada, ustedes saben que tiene compromisos ya a esta hora. De verdad que Yasmin, Sí, tiene que Gracias. ser. agradecemos, Gracias por agradecemos tu presencia en este programa El Gusto de las 12, donde la gente te puede seguir. Bueno, mis redes sociales, Yasmin Cabrera, YSZMIN. Sí, ahí Que en la gente le dice, Instagram. oye, Yamila, que no es Yamin. No, a mí me dicen Yasmin. Yes, Jazz, Yasmina, Yasmin, y yo a todos respondo. Que sí. Sí, pues, ¿Qué imagínate. vamos a hacer? Bueno, Gracias por venir. gracias por la presencia en este Gusto de las 12. Vamos a una pausa, al regreso más de este programa. El gusto de las 12.